donde nos mostraba cómo se interpolaba en la calculadora. Ah, ya, vimos interpolación. Nosotros alcanzamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? El de interpolación. Este ejercicio donde decía que... Bueno, vamos Sí, profe. Entonces, realizamos que este ejercicio. Sí, señor. Ya. Un momento. Bueno, vamos a iniciar entonces el caso acá que teníamos de nosotros. Cuando nosotros trabajamos en la zona de mezcla, entonces nos aparece otra propiedad que es lo que nosotros conocemos como calidad. Conocemos como calidad. Y la nombramos con la X. Entonces, ahora en adelante, cuando aparezca X, decimos que es calidad. Que no es nada más, ¿sí? Qué pena, para que no se le olvide poner a grabar la clase. Ya, un momento. Ya. Bueno, ya está grabando. Entonces decíamos que cuando nos aparezca la X no es nada más que la masa de vapor sobre la masa total. Veíamos nosotros también en la termodinámica, en los ejercicios que nos aparece aquí que calidad. Esto no quiere decir que directamente nosotros necesitamos caracterizar eso inmediatamente en descripción de fase, debemos decir que aquí se encuentra en qué, en la zona de mezcla. Lo otro importante que nosotros debemos ver acá es que en la zona de mezcla, sí voy a dibujar acá y nosotros tenemos acá el domo. Entonces, si vamos nosotros a hacer un gráfico, entonces tenemos acá lo que vamos a llamar nosotros la zona de mezcla.
que está entre los puntos entre estos dos puntos. Decíamos que esos puntos los llamábamos nosotros los puntos F. Este lo llamábamos el punto F. Y este el punto G. ¿Qué sucede ahí? Que entre el punto F y el punto G es que ocurre que la mezcla, que va a existir que mezcla. En el punto F, entonces la calidad va a valer ¿qué? 0. Y en el punto G, la calidad va a valer 1. Entonces, esto para decir que la calidad varía entre 0 y 1. Porque es la masa de vapor sobre la masa total. En este punto, entonces, no hay vapor sobre la masa total porque todo es líquido, entonces vale ¿qué? 0. 0 sobre cantidad es 0. Y aquí toda la masa se ha convertido en vapor, entonces la masa de vapor es igual a la masa total, por lo tanto vale ¿qué? 1. Entonces la calidad varía entre 0 y 1. Entonces, cuando en las tablas como las que le mostraba, nos dicen que la calidad es 0, 0, ¿qué significa? Que el punto que yo voy a analizar es el mismo punto que F. Entonces, ahí digo que eso es líquido saturado. Y si me dijeran que es 1, diría que es vapor, ¿qué? Saturado. Entonces, en la... ¿Me pregunta? ¿Cómo? Si está afuera, entonces no tendría X. No, entonces significa de que no existe calidad, que no tiene razón de hablar de qué, de calidad. Entonces, por decir algo acá, entonces decimos que ahí se encuentra en qué, en mezcla. Ahí se encuentra en mezcla. Acá no sabemos, aquí qué diría. Me dicen que la calidad es 0, 0. Líquido saturado. Exacto, líquido. Profe, ¿la de 07 es mezcla saturada o solo mezcla? ¿Ah? ¿La de X07 es mezcla? O sea, ¿mezcla Mezcla, saturada mezcla, o solo mezcla. mezcla? Que también se conoce mezcla o zona de saturación, ¿sí? Entonces, usted también podría escribir aquí ¿qué? Aquí también. ¿Zona de qué? De saturación. Entonces, líquido, vapor. Pues de esa forma, entonces nosotros podemos definir en una tabla, ¿sí? Ahora, por ejemplo, acá en esta tabla nos dice vapor saturado. ¿Qué significa? Que aquí existe una X. Que aquí existe una X. Y si está como vapor saturado, entonces esa calidad aquí vale ¿qué? Vale 1. ¿Sí? Eso con el fin de que cuando trabajamos en la zona de ¿qué? De mezcla. Profe, pero ¿qué es el refrigerante? ¿Ah? ¿Qué es el refrigerante? Lo que tienen las neveras por dentro. Eso es un refrigerante. Entonces, el R134 es un refrigerante. ¿Sí? El R2, el R22, el Profe, 504, todo eso son ¿qué? Refrigerantes. ¿el Entonces, aire ¿cómo? acondicionado también tiene refrigerante? Claro, porque ¿Cuál es? es un sistema de refrigeración. Entonces, depende de las condiciones de trabajo. ¿Sí? Puede ser el R134 o el 502. ¿Sí? Antiguamente, entonces, las neveras trabajaban con el R12. ¿Sí? Y Ahora entonces, usan el R600A, ¿no, profe? sí, exacto. Entonces se han venido ¿qué? Mejorando esos para que no sean tan agresivos con el medio ambiente. Entonces, que los refrigerantes son bastante agresivos con el medio ambiente. Entonces, ¿por qué? Porque tienen bastante cloro y otras sustancias que es una mezcla estable, ¿sí?
De hecho, pues todos aquellos, ¿qué es un refrigerante? A todos aquellos líquidos o sustancias que se evaporan, ¿a qué? A la temperatura y a la presión, ¿qué? Ambiente. Entonces, ustedes ven, por decir algo, el thinner. ¿Quiénes han tenido la sensación de haber metido la mano en thinner? Pero ustedes se dan cuenta de que eso es frío, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se podría hacer que un refrigerante, pero el problema del refrigerante es que debe cumplir otras situaciones, que no sea inflamable, ¿sí? Porque en la actualidad se experimenta bastante con el propano. El propano es un gran refrigerante. Hay unos países que están haciendo pruebas para trabajar los aires acondicionados con el propano. Es porque el propano, si ustedes se dan cuenta, entonces él se evapora también a las condiciones atmosféricas, y, o sea, produce cambios de fase, ¿sí? A la presión atmosférica, ¿sí? Pero el problema es que es inflamable. Pero entonces, como se utiliza en bajas cantidades, entonces se puede controlar ese peligro, se puede minimizar, ¿sí? Entonces, hay varios experimentos que trabajan con ¿qué? Con propano. Aquí hay un compañero de ustedes que está haciendo una tesis acompañando a un estudiante que también fue de acá, que está estudiando su doctorado en Brasil. Entonces está haciendo el estudio de qué, de seguridad para trabajar con qué, con ese tipo de aires. Entonces allá en esa universidad están trabajando la refrigeración utilizando el propano, pero en pequeñas cantidades. Entonces acá le está colaborando en su tesis para graduarse. Ya creo que en este semestre se gradúa acá trabajando en seguridad. ¿Para qué? Para sensores de seguridad, o elaborando los protocolos de seguridad para cuando se trabaje con sistemas de estos. Bueno, entonces continuando, esos son a grandes rasgos lo que son ¿qué? Un refrigerante. Entonces, hay muchos tipos de ¿qué? De refrigerantes. La idea es que buscar los que sean ¿qué? Más amigables con ¿qué? Con la naturaleza. Bueno, entonces estamos hablando de ¿qué? De calidad. Sí, le escucho. El nitrógeno líquido, ¿qué tan bueno es con la naturaleza? El nitrógeno. El nitrógeno, pues ustedes saben de que está también en ¿qué? En la atmósfera. También hay el hidrógeno y nitrógeno, entonces ¿qué? A muy bajas ¿qué? Cantidades. Pero entonces el problema es controlarlos, ¿sí? Controlarlos. Entonces, para que cumplan con ¿qué? Con esas especificaciones. Cuando hablamos de o sea, cuando tenemos que refrigerar a muy bajas temperaturas, entonces ustedes saben que utilizan este tipo de refrigerantes, ¿sí? Pero entonces lo que pasa es que las aplicaciones que tienen y eso, de hecho hay en criorrefrigeración, creo que es que se llama, cuando se desea llegar a temperaturas bastante bajas. Estos sistemas, entonces, pero para comprimirlos se necesitan grandes compresores. Entonces el consumo de energía es bastante grande. Ahora con la parte de las vacunas hablaban de qué, de esos sistemas para las vacunas esas que hicieron los Estados Unidos con el fin de conservarlas, que necesitaban a menos 50, 70 grados. Entonces son compresores muy grandes que consumen bastante energía, ¿sí? Entonces ese es el problema de qué, del nitrógeno. Entonces, la energía que se necesita ¿para qué? Para comprimirlo. Bueno, continuando con el tema, más adelante cuando lleguemos a máquinas térmicas podemos hablar más al respecto. En las máquinas térmicas, una de las máquinas térmicas que vamos a estudiar son los refrigeradores. Bueno, entonces continuando con el tema de la calidad, decimos que es masa de vapor sobre masa total. La masa total, entonces, en la zona va a estar compuesta ¿por qué? Por líquido y por vapor.
Y hablamos entonces que la zona de líquido la llamamos como su F, como lo tenemos allá en el gráfico, y el vapor como G. Entonces la masa total va a ser igual a la masa de líquido más la masa de vapor. Ahora, si vamos a hablar del volumen, si nosotros tenemos por acá un recipiente, entonces si nosotros hablamos del que acá hacia abajo tiene líquido, y acá arriba tiene vapor, entonces la masa total va a ser la masa de líquido más la masa de vapor. Pero si vamos a hablar en cuestiones de volumen, entonces decimos que también existe un volumen de líquido, que el volumen total va a estar constituido por un volumen de líquido, el volumen que ocupa el líquido, y el volumen que ocupa el vapor. Por definición, nosotros sabemos que el volumen específico va a ser igual al volumen dividido entre la masa. Entonces, si vamos a despejar el volumen total, este es el volumen total y este va a ser el volumen específico, entonces podemos decir que el volumen total va a ser igual a la masa por el volumen específico, que es lo que tenemos acá. Entonces, si vamos a expresarlo a reemplazar aquí que este va a ser el volumen total, decimos que va a ser igual a la masa total por el volumen promedio, o sea, el volumen sobre el volumen específico total. Va a ser igual, entonces, a la masa del líquido por el volumen específico del líquido. Al reemplazarlo esto en función de ¿qué? De volumen específico. Entonces, debo multiplicarlo ¿qué? Por la masa. Lo mismo hacemos acá, masa de vapor por volumen específico del vapor. Observamos acá que la masa total va a ser igual a la masa de líquido más la masa de vapor, con el fin de acondicionar la fórmula. Entonces vamos a despejar la masa de líquido y decimos que va a ser igual a la masa total menos la masa de vapor. ¿Eso por qué? Porque observen que nosotros tenemos aquí ¿qué? Masa de líquido. Entonces la masa de líquido lo vamos a reemplazar por masa total menos masa de vapor, por B sub F más la masa de vapor por el B sub G. Entonces, ya habiendo acondicionado esta fórmula, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir todo por masa total. Entonces, si yo voy a dividir aquí todo por masa total, acá divido también en masa total, masa total, masa total. Entonces, observamos que calidad es igual a masa de vapor sobre masa total. Entonces, este valor, masa total sobre masa total, es 1. Entonces, únicamente me queda ¿qué? El volumen específico. Y aquí tengo masa total sobre masa total es 1. Y masa de vapor sobre masa total es calidad, multiplicado por el B sub F. Más masa de vapor sobre masa total nos da ¿qué? Calidad. Entonces, nos queda ¿qué? Esta ecuación que tenemos acá. Ahora vamos a condicionar esta fórmula. Entonces, ¿qué significa? Aquí tengo calidad, vamos a factorizar la calidad, pero voy a colocar que la fórmula me quede ¿qué? Como positiva. Entonces, significa que tomo este primero y este signo me va a quedar ¿qué? Restando aquí el B sub F. Entonces, me quedará el volumen específico va a ser igual al B sub F más la calidad por el B sub G menos el B sub F. Donde vamos a reemplazar esto, vamos a decir que B sub FG va a ser igual al volumen de vapor menos el volumen de ¿qué?
de líquido. Entonces lo reemplazamos acá y esta es la fórmula que vamos nosotros a utilizar. En el caso, cuando estamos en la zona de ¿qué? De mezcla, vamos a decir que el volumen específico va a ser igual al B sub F más la calidad por el B sub Fg. Esto se hace extensivo también ¿a qué? A las otras propiedades específicas. Entonces nosotros decimos que yo puedo graficar acá, básicamente, voy a graficar muy rápido. Entonces, si tengo mis ejes, entonces decimos que acá en esta parte nos aparece la propiedad principal. En ese caso, la propiedad principal puede ser aquí ¿qué? Temperatura. Y entonces acá me irá a aparecer las propiedades específicas. Las propiedades específicas va a ser el volumen específico. Puede ser la energía interna específica. Puede ser la entalpía específica. Entonces, acá en este eje siempre vamos a graficar volumen, energía interna y entalpía. Y aquí en este eje temperatura o presión. Y lógicamente el domo, dependiendo si aquí es presión o temperatura, entonces si es temperatura sabemos que la temperatura de línea constante baja. Y si es a presión constante, entonces la línea que sube. Eso ya lo vimos. Entonces, esto para decirle que entonces esta ecuación que se acabó de deducir aplica también en el caso de las otras propiedades. Entonces, yo puedo decir también que la energía interna en la zona de mezcla va a ser igual al U sub F más la calidad por el U sub Fg. O puedo decir que si me preguntan entalpía va a ser igual al H sub F más la calidad por el H sub Fg. Bueno, entonces aquí aparece ya el primer problema que vamos nosotros a solucionar, donde nos dicen, entonces, ¿cómo soluciono esto? Entonces voy a buscar las propiedades y aquí me dicen que la calidad vale ¿qué? 0.6. Entonces, inmediatamente yo puedo concluir que esto está ¿en qué? En mezcla. Y si está en mezcla, entonces ya no debo buscar que la zona, sino debo buscar que el gráfico que más se me acomoda. Entonces, el gráfico que más se me acomoda, como me dan presión, va a ser la línea de presión constante. Entonces, observamos la línea de presión constante acá. ¿Sí? Entonces, ¿para presión de qué? De 200. Entonces, me voy a las tablas. Como ustedes pueden ver, entonces, aunque ya la tengo solucionada ahí, me voy a las tablas. ¿Para las tablas de qué? De saturación, de la zona de saturación, que puede ser la tabla A4 o la tabla A5. En este caso, como me dan la presión, entonces debe ser la tabla ¿qué? A5. A5, tabla de presión. Entonces me dan la presión y busco la presión ¿a qué? A 200, que creo que me la dan ahí. Entonces me están dando la presión de 200. Entonces yo debo elegir ¿qué? Estos términos. Pues para 200, entonces estos datos son los que yo debo elegir. ¿Sí? En este caso específico, entonces me están preguntando, creo que la energía interna. Entonces si me preguntan la energía interna, debo sacar 504, 2024 y 2591. ¿Sí? Entonces esos son los datos que debo llevar para resolver lo de la tabla. Entonces si ustedes observan, entonces para la tabla de 200, que es lo que tengo acá, 200, la tabla A5, entonces para 200 observo que me están preguntando qué energía interna, pero la calidad vale que 0.6.
Entonces necesito los datos estos que tengo acá. Y básicamente entonces voy a necesitar, aquí está el U para 200, entonces necesito este término, que va a ser que el U. Profe, una pregunta. U sub F, ¿sí? ¿Le escucho? En esos casos, ¿la temperatura es igual a la temperatura de saturación? Claro, claro, porque En mezcla, ¿cierto? todos los puntos que están acá, todos los puntos que están acá están a la temperatura ¿de qué? De saturación. ¿Sí? Entonces, esos son los datos que necesito. Necesito la temperatura de saturación, necesito el U sub F, y aquí me dan el U sub FG. Entonces, como ustedes veían allá en el problema, el U sub FG lo reemplazamos, ¿sí? Con el fin de ¿qué? De disminuir el tamaño de la fórmula. Pero si usted se da cuenta, si yo hago 2529.1 menos 504.50, que sería B sub G, menos B sub F, me debe dar 2024.6. ¿Sí? Entonces, al hacer que esa diferencia. Entonces, digo que la fórmula que se dedujo U va a ser igual al U sub F más la calidad por el U sub FG. Entonces reemplazo, U va a ser igual a 504.5, que lo saco ¿qué? De la tabla, porque me dice que es a 200, más la calidad que me la da, que es 0.6, multiplicado por el U sub FG, que es 2024.6. ¿Esos son qué? Kilojulios sobre kilogramo. Reemplazo y me da que el V es igual a 1719.26 kilojulios sobre kilogramo. Entonces, de esa forma solucionamos nosotros nuestro ¿qué? Nuestro problema. Entonces decimos que el U vale 1719.26. Decíamos que esto está en ¿qué? En mezcla. Y decimos que entonces, como está en la zona de mezcla, ¿sí? La temperatura al que se encuentra es a la misma temperatura de ¿qué? De saturación. Y la temperatura de saturación vale 120.21. Entonces, de esa forma solucionamos este tipo de problemas. Bueno, entonces continuamos con el tema. Observamos de que esto es muy fácil. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Esas presiones de las tablas son presiones absolutas, ¿verdad? Claro, sí, son presiones absolutas. Okay. Bueno. Muchas veces, entonces, ustedes observan en el problema, me dan a mí una tabla, pero entonces, ¿qué es lo que sucede ya en la solución de problemas? Entonces, para poder solucionar un problema, debo conocer ¿qué? Sus estados. Entonces, aquí me dice, un dispositivo de cilindro émbolo contiene 0.85 kilogramos de refrigerante. Entonces, por eso coloco que acá como dato que contiene 0.85 kilogramos. 134 a menos 10 grados centígrados. Entonces está a una temperatura de ¿qué? De menos 10 grados centígrados. Estos datos entonces no los conocemos. Profe, ¿puedes acercar un poquito más la imagen? Ya un momento, entonces, para que lo puedan. Un momento, mientras que entonces lo ampliamos.
Bueno, entonces tenemos un dispositivo cilindro émbolo, contiene 0.85 kilogramos. Entonces, marcamos aquí que la masa es 0.85. Observamos que por ningún lado entra ni sale, entonces es un sistema cerrado, entonces por lo tanto la masa permanece constante de 0.85. Dice, inicialmente está que a menos 10 grados centígrados, está a una temperatura de menos 10 grados centígrados. El émbolo tiene movimiento libre y su masa es de 12 kilogramos. La masa es, ¿pero la masa de qué? Del émbolo, ¿sí? La masa del émbolo es de qué? De 12 kilogramos, con diámetro de 25 centímetros. Entonces, este diámetro es de 25 centímetros. La presión atmosférica es de 88 kilopascal. Se transfiere calor al refrigerante hasta que la temperatura es de 15 grados. ¿Sí? Determine la presión final, el cambio de volumen del cilindro, el cambio de entalpía del refrigerante. Bueno, lo primero que yo debo determinar, entonces, esta es la tabla que tengo. Entonces, ahora voy a llenar la tabla. Entonces, en la tabla observamos de que yo tengo acá la temperatura, ¿sí? Y tengo que la masa. Entonces, para solucionar este tipo de problemas, entonces digo, conozco que una propiedad intensiva, que es la temperatura. Necesito otra propiedad que sea intensiva. Puede ser la presión, puede ser el volumen específico, en este caso, la entalpía. Entonces, debo buscar la forma de poder ¿qué? Determinar otra propiedad. Dice, un dispositivo cilindro émbolo contiene 0,85 kilogramos de refrigerante 134 a menos 10 grados centígrados. El émbolo tiene movimiento libre. ¿Qué significa? De que él se puede mover libremente hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ojo a lo que voy a decir. Los sistemas cilindro émbolo que se mueven libremente, los procesos se hacen ¿a qué? A presión constante. ¿Sí? Se hacen ¿a qué? A presión constante. Entonces, la presión que hay dentro del cilindro va a depender de ¿qué? Del peso, o sea, de la fuerza que ejerza el émbolo sobre qué? Sobre la sustancia, en este caso. Entonces, yo debo conocer las fuerzas que están actuando sobre el émbolo. Entonces, yo puedo llegar y sacar, bueno, entonces, es un dispositivo cilindro émbolo, este es su émbolo. Entonces, acá arriba, ¿qué hay? Entonces, observo que hay una presión atmosférica. Está actuando una presión atmosférica. Internamente está actuando ¿qué? Perdón, la presión ¿a qué? Del cilindro, la presión interna del fluido. Y lógicamente entonces nosotros podemos observar de que esta tapa tiene ¿qué? Un peso. Entonces decimos que podemos tener acá la presión atmosférica. Presión atmosférica. Tengo el peso. Tengo el peso. Y tengo la presión interna. ¿Qué es lo que necesito calcular? Esta presión, que es la que hay internamente dentro del cilindro. Entonces, esto en el instante que lo voy a tomar, él se encuentra ¿qué? Estático. Entonces, podemos decir que la presión interna va a ser igual a la presión atmosférica
más el peso. Profe, ¿más el peso o más la presión que ejerce ese peso? Profe, una pregunta, ¿no es Haciendo la más? fuerza. Ahí sería lo que es la masa por la gravedad sobre el área, ¿no? ¿Ah? Lo que usted hace referencia. Exacto, sobre el área no es, profe. W sobre el área. Ese peso es el que va sobre el Por área. eso, pero exacto, entonces, más la presión que ejerce. Entonces, esto nosotros decimos, si planteamos por fuerzas, que debo plantearlo es por fuerzas, ¿sí? Y decir la fuerza que ejerce la presión atmosférica, la fuerza que ejerce el émbolo sobre acá, va a ser igual a la fuerza que ejerce que el sistema sobre qué, sobre el émbolo. Pero ¿qué pasa? Yo también puedo expresarlo exactamente como ustedes dicen, en función de qué, de las presiones. Si digo, va a ser igual, presión va a ser igual a la presión por la presión atmosférica más la presión que ejerce el peso sobre el sistema. Entonces, aquí sí tienen razón, aquí he tomado mal ese valor, entonces debo convertir eso a qué, a presión. Entonces, ¿cómo sería? Presión va a ser igual a fuerza sobre área, donde esto va a ser igual al peso dividido, presión va a ser igual a fuerza sobre área, entonces sobre el área. Entonces, para eso tenemos que nos da que la presión, que es 88 kilopascal, y el peso me lo dan, entonces son 12 kilogramos, entonces peso va a ser igual a masa por gravedad, ¿sí? Dividido entre el área, que son pi cuartos de diámetro al cuadrado. Entonces, de esa forma calculamos que la presión, esta presión 88, ¿sí? Que es lo que vamos a ver nosotros acá abajo. Entonces tenemos acá que peso va a ser igual a masa por gravedad, el peso va a ser igual a 12 kilogramos por la gravedad, es igual a 117.72, que eso va a ser igual a 0.11772 kilonewton. Pero sabemos que la presión va a ser igual al peso sobre el área, donde el área tiene 0.49, entonces por lo tanto la presión va a ser igual a ¿qué? 2.40 megapascal. Esta es la ejercida, ¿por qué? Por el peso. Entonces la presión interior va a ser igual a la presión atmosférica más la presión ejercida por el peso. Entonces eso nos da 88 kilopascal más 2.4, nos da 90.4 kilopascal. Entonces decimos que hemos calculado la presión acá, que va a ser igual a ¿qué? A 90.4. Si nosotros observamos en la parte superior, entonces este tanque es un sistema cerrado, entonces por lo tanto no va a haber pérdida ni ganancia de masa. Entonces acá este término también, entonces la presión va a ser constante, va a ser un proceso a presión constante. Entonces ahora sí podemos decir que conocemos que dos propiedades intensivas, que es temperatura y presión, y por lo tanto este sistema puedo hallar las demás propiedades. Entonces, ya conociendo las dos propiedades y que son propiedades intensivas, me voy a las tablas. Si conozco, bueno, me voy a las tablas de temperatura. Entonces, aquí me quedará presión y aquí la propiedad específica que va a ser el volumen. Entonces, tomo presión a menos 10, que va a ser esta. ¿Sí? Y entonces me voy a las tablas de ¿qué? ¿Cuál es el líquido que tengo aquí? O el fluido, refrigerante R134. Entonces me voy a las tablas, ¿sí? Estas son tablas de ¿qué? Del agua. Entonces debo ir a buscar las tablas del refrigerante R134, perdón. Entonces muchas veces con el fin de ubicarse uno mejor, saber cuál es la tabla, nos venimos acá
Dice A tabla, vapor de agua de vapor. Y aquí me dice la tabla A12, refrigerante 134, la A11 también es refrigerante 134. Entonces me voy a buscar en la tabla A11, que es la del refrigerante. Entonces me vengo para acá y voy a A6. Me dice que son la tabla A8 acá. Debe ser tabla, ¿qué? A12, entonces debo buscar la tabla, ¿qué? A11. Entonces tengo que a menos 10. Los datos que necesito son de qué? A menos 10. ¿Sí? Inicialmente, entonces, como veíamos, si yo tengo, voy a hacer la gráfica acá. Tengo el domo. Tengo el domo así. Y con el fin de graficar, entonces, si voy a graficar temperatura, será algo así. Entonces, para mí es interesante buscar los puntos que B sub F y B sub G. En el caso que conozco las dos propiedades, entonces, si aquí tengo temperatura, aquí estoy graficando ¿qué? Presión. Entonces, aquí voy a tener ¿qué? Presión de saturación. Entonces, para menos 10, tengo una presión de saturación de ¿qué? De 200. Observan ustedes que se encuentra aquí ¿a qué? A 200. Menos 10, 200.74. Pero resulta de que ustedes observan que allá en la gráfica, que el valor que calculamos nosotros de la presión nos dice que ese fluido está a una presión de ¿qué? De 90 aproximadamente. Entonces decimos que se va a encontrar acá aproximadamente ¿qué? A 90. Entonces, si nosotros prolongamos la línea hacia allá, entonces nos damos cuenta de que se encuentra por acá. Y esta zona que estamos marcando acá es la zona de ¿qué? De vapor sobrecalentado. Entonces, por esa razón concluimos que está en ¿qué? En vapor sobrecalentado. Que es lo que me muestra acá. ¿Sí? Está a 90.4. Entonces, encontrar acá y entonces debo escribir aquí que se encuentra como vapor sobrecalentado. Que es lo primero que voy a definir acá. Vapor sobrecalentado. Entonces, debo irme a las tablas de vapor sobrecalentado, ¿a qué? A buscar volumen, entalpía. Aquí calidad. Calidad no tiene razón de qué. No tiene ningún valor en la zona de sobrecalentado. Y entonces vamos a proceder ¿qué? A los cálculos. Entonces me voy a las tablas de vapor sobrecalentado y voy a buscar para una temperatura de menos 10 y presión de 90.4. Ustedes observan, aquí estamos en saturado. La 11 también es de saturado, pero a la temperatura, a la presión. Y aquí estoy como vapor ¿qué? Sobrecalentado. Pero ¿qué implica aquí al estar como vapor sobrecalentado? Que está a 90.4. 90.4 dividido entre 1000, ¿cuánto da? 0.090. 0.090. Entonces significa que yo voy a estar, ¿qué? Por acá.
0.094. 0.094. Entonces, debo construir ¿qué? Una tabla o hacer ¿qué? Interpolación para hallar este valor. Entonces, tengo menos 10 ¿a qué? A una presión de 0.06 y a una presión de 10. Entonces, tengo valores. Entonces, voy a buscar volúmenes específicos y entalpías utilizando ¿qué? Estas tablas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para la solución de ¿qué? De este problema. Entonces, ¿qué es lo que le estaba ¿qué? Señalando acá? Entonces, tenemos a menos 10. Tenemos ¿qué? Estos valores. Pero tenemos para 0.06 y tenemos ¿para qué? Para 0.1. Pero para 0.9 no tengo. Entonces, debo construir ¿qué? La tabla. Entonces, ¿cómo hacemos para las interpolaciones? Entonces, decimos para temperatura de menos 10, ¿sí? Entonces, para presión de 0.6, el volumen vale 0.3548. La entalpía vale 0.4858, que es lo que tengo acá. El otro que me aparece en la tabla es 0.1. Entonces, para 0.1 tengo un volumen específico de 0.2743 y tengo una entalpía de 247.49. Esos son los valores que yo voy a tener en qué para interpolar. Entonces, como les decía a usted, yo debo plantear eso y digo para temperatura tal. Entonces, debo mencionar, acá me faltó, de tabla la tabla A11 de Sengel. De la tabla de Sengel. Entonces, buscamos esos valores y entonces ya tenemos que la calculadora. Por favor, con sus calculadoras, por favor, háganme los cálculos a ver si estos valores del volumen son los que aparecen acá. Entonces, estoy construyendo entonces la tablita para 0.094 megapascal. Entonces, por favor, hagan los cálculos. Está ahí con el fin de ejercitarse. Sí, porque tenemos que ponernos pilas en ¿qué? En el manejo de ¿qué? De las interpolaciones. Profesor, el volumen dio 0.241. Sí, bueno, que sí. Sí, entonces 241.76.2. Y la entalpía también. 247.75.16. Entonces, esos son los valores que nos da de ¿qué? De volumen específico y entalpía. Profesor, una pregunta. A ver, pues no sé si eso tendrá algo que ver. Uno cuando, por ejemplo, en este caso, primero hallamos el volumen específico interpolando. ¿Uno sigue interpolando con la primera propiedad que utilizó o con la que acabo de hallar? O eso no implica nada, ¿no? Puede Sería conveniente usar la primera. Entonces, ¿cuál es la que menos error me va a dar? La que tengo como referencia. ¿Sí? Ah, ok, listo. Porque acá pues va a incluir que un pequeño error. Pero si usted la hace con esta, va a obtener la entalpía, ¿sí? Pero entonces de pronto le van a variar decimales, ¿sí? Pero básicamente lo debo tomar con respecto ¿qué? A esos valores. Más. Bueno. Vamos a continuar.
Entonces tenemos acá el volumen específico y tenemos que el valor de ¿qué? De la entalpía. Ah, perdón, sí, de la entalpía que los acabamos de hallar. Nosotros sabemos de que volumen específico va a ser igual a volumen total sobre la masa y por lo tanto yo puedo calcular este volumen total diciendo que va a ser igual a la masa por el volumen específico. Entonces puedo calcular el volumen total. Ya teniendo esos valores, entonces me voy a buscar ¿qué? Los otros datos. Ahora para 15 y 90.4. Entonces hago el mismo procedimiento. Como es, entonces busco que el caso, grafico la temperatura, que es mayor que la de 10 y la coloco aquí. Entonces, ¿esto sería para qué? Para 15 grados. Entonces, al igual que el anterior en el 15 grados, compruebo que la presión, entonces a la que él se encuentra en 90.4, está por debajo de la presión de saturación a 15, ¿sí? Entonces se encuentra en vapor sobrecalentado. Conociendo que está en vapor sobrecalentado, entonces nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado, pero en este caso me dice que es a temperatura de 15, ¿sí? Entonces está a 0.94, pero entonces ahora debo interpolar entre 10 y 20. Y aquí me va a aparecer ¿qué? 15. Ojo, esta es otra parte importante. Entonces no tenemos 15. No tenemos 15. 15 estaría ¿qué? Por acá. Por acá estaría 15. Entonces debemos hacer algo que se conoce como la doble interpolación. ¿Por qué? Porque debo interpolar para buscar ambos valores, el de temperatura y también el ¿qué? El de presión. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos la doble interpolación? Entonces, observamos acá la tabla que les alcancé a mostrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta doble interpolación. Entonces, inicialmente, vamos a decir, para temperatura de 10, existe, ¿esto qué es? Presión de 0,6 y presión de 0,1 y presión de 0,94. Entonces, vamos a plantear que estas interpolaciones. Entonces, para temperatura de 10 y temperatura de 20. Entonces, para temperatura de 10 y de 20 vamos a buscar cuál es la temperatura de ¿qué? De 15. Entonces, planteamos entre estos dos entonces planteamos que esta interpolación. Entonces, observamos cuál es el valor del volumen específico para qué. Para 15. En la tabla de 0.6. Lo buscamos. Y buscamos también ¿qué? La entalpía. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos acá? Y después tenemos acá, y lo hacemos también para la presión de ¿qué? De 0,6. Entonces tenemos para 0,6, 0,9 y 0,1, obtenemos ¿qué? Los valores. Esto no me deja cambiar aquí.
Bueno, aquí quiero hacer una acotación. De pronto se van a confundir un poco. Yo pude haber buscado, como hicimos el anterior, para 10, y entonces busco los valores acá, para 20, busco los valores de aquí y los valores de acá, y después interpolo entre estos valores, ¿sí? O puedo hacer que entonces ahora busco estos valores, como le decía acá, ¿sí? Y estos valores los busco acá, y después interpolo para el valor de 0.9. Cualquiera de las dos no, es exactamente igual, ¿sí? Inicialmente busco cuánto es el valor para 10 acá. Entonces tengo el volumen específico a 0.094 para 10, la entalpía de 0.094 para 10, y aquí el volumen específico a 20, entonces tengo un valor, y después interpolo entre esos valores y me va a dar este. Interpolo estos valores y me va a dar este. O puedo hacer que busco para presión de 0.6, busco los volúmenes, busco la entalpía, entonces busco primero que estos valores. Y después sí, me voy y busco estos dos. Como ustedes quieran, pueden hacer esa interpolación. Puede ser que este valor no le dé exactamente igual que cuando lo hace por este lado que cuando se hace por este lado, ¿sí? Pero sí son muy parecidos, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta eso. Entonces yo puedo hacer esa doble interpolación de esas dos formas. Entonces para que ustedes allá copien los valores y entonces hagan esas interpolaciones, que las hagan con la calculadora. Aquí tengo unos Profe, valores. una pregunta. Sí. La segunda interpolación se hace con la presión, ¿cierto? ¿Ah? La segunda interpolación, cuando ya tenemos los datos primeros de temperatura, de volumen específico, entalpía en 15, la segunda Exacto. interpolación la hacemos con la presión, ¿sí? Exacto. Después la hacen con la que es la que tengo yo acá. ¿Sí? Para presión, entonces tengo que para 10 vale estos valores, para 10 vale estos valores, lo hago acá, ¿sí? Y lo tengo ahí. Sí, entonces lo puedo hacer de las dos formas. Tengo esta tabla, estos valores, entonces yo los puedo llegar y decir, los puedo ocultar, aquí como los tengo acá. Entonces, esto es lo que yo puedo sacar de qué? De las tablas. Pero me dicen que es a 15. Entonces, significa que yo puedo hallar el volumen ¿a qué? Para 0.6, ¿sí? Esto es para la presión de 0.6, hallo el valor de qué? Del volumen y la entalpía. Y hallo el valor para presión de 0.1, el volumen, ¿sí? Del volumen y la entalpía para presión de qué? De 0.1, pero para la temperatura de qué? De 15. Y después sí me voy y hago la interpolación ¿para qué? Para 0.094. O puedo llegar y entonces también para 10, entonces para la presión de 0.94 puedo interpolar entre estos valores, ¿sí? Digo, para presión de 0.6 vale 0.37, para presión de 0.1 vale 0.2225, para 0.094, ¿cuánto valdrá? Que es el de la presión, ¿sí? Entonces lo puedo hallar de qué? De ambas formas, ¿sí? Entonces, hallando primero este valor y este valor, y después interpolo entre esos dos valores. O puedo hallar entonces para 15 este valor, hallo este valor, y después si hallo estos valores para 15. De las dos formas me debe dar algo muy parecido, ¿sí? Debido a que son diferentes las situaciones que se toman, ¿sí? Puede dar algunos cambios. Bueno, entonces, generalmente, entonces tomamos nosotros acá, con temperatura, hallamos que para 15 cuánto vale, lo tengo acá, para 15 cuánto vale, lo tengo acá, y después entonces tengo los valores.
Bueno, una vez teniendo esos valores, puedo interpolar ¿para qué? Para hallar estos valores. Entonces, ¿qué? Eso para la temperatura ¿de qué? De 15, que es lo que tengo acá. Entonces, para temperatura de 15, entonces la presión de 0,609, entonces el volumen vale tanto, y hallo que estos valores que me aparecen acá arriba. De 26,697, ¿sí? Entonces, lo que tengo acá es esto, para temperatura de 15. Entonces, con las presiones lo hallo. O puedo hallarlo también, ¿por qué? Por el otro lado. Bueno, entonces, ¿eso con el fin de qué? De poder obtener nosotros los valores. Entonces, si está como sobrecalentado, y este es el volumen total, entonces lo calculamos también al multiplicar la masa por el volumen, obtenemos que el volumen total. Y ahí sí entramos ¿qué? A responder. Observamos que hemos construido ¿qué? Esta tabla. Y al poder construir la tabla, entonces podemos ya dar las respuestas. Nos dice la presión atmosférica del refrigerante. Determine la presión final. Entonces la presión final va a ser 90.4 porque el proceso es a presión constante. El cambio del volumen del cilindro, entonces será B sub 2 menos B sub 1. Entonces será la diferencia de estos dos. El cambio de entalpía, entonces sería ¿qué? H2 menos H1. Y muchas veces llegan y nos pueden decir, determine el diagrama, en el diagrama P contra B con respecto a las líneas de saturación. Entonces, debo dibujar esto que tengo acá. Me dice, porque es P contra B con respecto a las líneas de ¿qué? De saturación. Entonces, este es un diagrama donde podemos nosotros observar de que tenemos acá el estado 1 y este va a ser el estado 2. Entonces, en el estado 1, esta es la línea de temperatura, está a menos 10 y presión de 0,94, y aquí me iría a aparecer que el volumen quedó desde 0.24176 y la entalpía que vale 247.75. Y en el estado 2, entonces la presión es la misma, pero entonces la línea de temperatura estará acá. ¿Sí? Entonces el proceso es a presión constante y al igual que el anterior, entonces este es el estado 2, tendrá la temperatura de 15, presión de 90, el volumen de 0.26, la entalpía de 268, que estaría acá. Entonces, de esa forma, solucionamos ¿qué? Nosotros los problemas. Y esto es la información que yo necesito para solucionar ¿qué? Problemas. Siempre debo construir ¿qué? La tabla, como una forma metodológica. Es conveniente construir la tabla porque yo puedo observar cuáles son las propiedades, aunque yo las he calculado acá abajo, pero entonces debo construir ¿qué? Esta tabla resumen. Eso con el fin de ¿qué? De organizar los temas, y a uno como profesor también le sirve porque inmediatamente ve si los datos coinciden o no coinciden, ¿sí? Y puedes remitirse uno a ver en dónde hizo los cálculos, ¿sí? Y qué le pudo fallar o si estuvo bien. Profe, qué pena. Sí, le escucho. Lo que pasa es que en la tabla del ejercicio tengo la inquietud de cómo se halla el B sub T, que va en metro cúbico, el B sub T. Ah, correcto. Entonces,
Nosotros sabemos que volumen específico va a ser igual al volumen total dividido entre la masa, ¿sí? Porque volumen específico no es nada más que metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, si quiero hallar B sub T acá, lo que hago es despejarlo. Y digo que B sub T va a ser igual al volumen específico multiplicado por la masa. Entonces, si usted observa, tengo el volumen específico que lo he calculado, tengo la masa, entonces si multiplico estos dos valores, voy a obtener que este B sub T. Ok, profe, gracias. Es de ahí donde sale. Bueno, entonces para que ustedes desarrollen ¿qué? Estas tablas del libro, entonces para que ya habían algunas tablas que tienen que tener desarrolladas de los ejemplos que aparecen acá. Ah, me pasé esto. Entonces, el problema que solucionamos anteriormente es el 330. Entonces, ustedes deben solucionar que estas tablas que la habíamos dejado para que las solucionaran completamente, ¿sí? Profe, ¿las hacemos todas o como se dijo? Quisiéramos No, nomás las de agua y las de agua y entonces ahora que las de R134, pero que estén en el sistema Profe, internacional. agua y que es sistema internacional, ok. No nos metemos con el... Y aquí aparecen entonces otras dos tablitas, ¿sí? Entonces, estas también, ¿para qué? Para que me las solucionen. ¿Qué corresponden? Aquí estamos... el 335 y 336. Entonces, por favor, para que se pongan a ¿qué? A trabajar, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo que van a hacer ahora para que me lo monten mañana, ¿sí? Entonces, hasta mañana tienen chance para solucionar eso. Y mañana continuamos con otro tema especial, ¿sí? Ese tema especial es cuando tenemos dos propiedades que son intensivas, son propiedades intensivas, pero son específicas. Entonces, es un tema ya más largo, entonces, de explicar, de comprender, pero lo vemos mañana. Bueno, señores, entonces, este es el trabajo, ojo, adicionalmente a las tablas que habíamos dicho anteriormente, vamos a solucionar las 335 y 336. Profe, ¿usted crea otra carpeta en Drive para subir ese trabajo o en la que ya está? Bueno, móntenme en el de las pero en el que tenemos ahí de tablas. Entonces, móntenme esto porque allá tenemos uno de tablas. Entonces, esto es de tabla. Entonces, móntenlo ahí. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan más que